No, presbiterio. Entonces, por favor, presbiterio o capilla mayor o retablo principal. Siempre donde se celebra la misa. Eso es presbiterio. A un lado el evangelio y al otro lado la epístola que se llama. La iglesia original, la segunda, tenía el presbiterio aquí, donde estamos. Entonces aquí había una pared y por eso es estos lados que son en forma de octógono, de 8 lados, porque ahí estaba el retablo, no altar. Altar es la misa que se pone delante del retablo. Lo que vemos es un retablo, ¿sí? No se olviden. Entonces, aquí debe haber estado el retablo principal y al otro lado el coro, al fondo. Pero los franciscanos decidieron invertir. ¿Para qué? Para quedar con la entrada a la plaza. Y le cambiaron el orden. Ahora, aquí es la entrada y en la parte superior el coro alto. Bellísimo coro. ¿Qué es el coro? Donde los sacerdotes se reúnen para leer el oficio a ciertas horas del día. No sé si ahora lo hacen, porque como tienen tanto que hacer, en todo caso. Pero eso es la forma propia de la iglesia. Para leer el coro, entonces hay unos muebles muy lindos, y en fin. Pero eso se instaló una vez que el retablo principal pasó al fondo. Se desarmó y pasó al fondo, ¿sí? Entonces ven que cambió. ¿Qué estilo? Ustedes ya saben. ¿Qué estilo es el de las paredes? Manierista. Y miren que entre las piedras han puesto también pan de oro. Manierista. Y la parte de superior que se llama nártex, está debajo del nártex, eso es del siglo XVIII. Originalmente no había eso. Siglo XVIII. Ahí esas pinturas que parecen europeas, en esas tréboles, trebolados se llama eso. Y cuentan una historia. A ver, atención de ustedes, ¿qué historia es? El Génesis. ¿Y qué parte? Caín y Abel. Caín y Abel. Sí. Caín y Abel. Eso prosigue, porque quiere decir que el presbiterio de la segunda iglesia era grande, era en piedra. Pasemos allá. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. Termina aquí. O sea, todos estos arcos, miren las piedras. ¿Qué estilo son? ¿Qué estilo? Alguien que me diga. El arco romano. Sí, pero la piedra, por la forma de la piedra. Manierista, claro, manierismo. Es hasta aquí, ¿cierto? Estos arcos, en fin, con unas antiguas pinturas, quizás las más antiguas de Quito, sobre piedra, a un lado y a otro lado, a este lado también. De aquí en adelante, entonces la parte superior no era como vemos, que es la del crucero, ven que es geométrica. En cambio esto es con adornos de todas clases. Eso es porque la geométrica se cayó en un terremoto del siglo XVIII. Y entonces hubo que hacer otro artesonado de estilo barroco, se llama eso. Y hemos venido para estudiar la Virgen de Quito y por tanto nos vamos a sentar allá. Y estos son los artesonados, lo que está arriba. Ese dije que es barroco
Y este es de tipo morisco, mudéjar. Cuando es geométrico es mudéjar, que es mudéjar, estilo árabe, de los que conquistaron España. España estuvo casi 700 años bajo el poder de los árabes, excepto el reino de Asturias, es el único territorio que no fue conquistado por los árabes. Pero ellos permitieron que católicos quedaran en sus territorios, aunque no tomaran la religión musulmana. Cuando fueron expulsados los árabes, entonces, a los que quedaron, árabes que quedaron, se les obligó a que se cristianizaran, pero se les prohibió que vinieran a América, igual que los judíos. Judíos y árabes no podían venir a América. ¿Qué hacer para venir? Lo que siempre se hace, sobornar a las autoridades. Era muy difícil venir de España. Yo creo que en el siglo XVII deben haber venido a Quito 20 españoles, no más. Y en el XVIII, 10. Era muy difícil tener autorización para venir del puerto de Sevilla o de Cádiz, venir a América, no es como la gente piensa. Cosas ahí confusas. No. Había que tener dinero y protección de un importante personaje de la corte para poder trasladarse. Entonces, sí vinieron judíos, pero con apellidos cambiados. No quiero decir cuáles porque no quiero decir. El apellido Cordero. Entonces, ahora ya no se me llama eso de que le digan judío. Que le digan judío de Viernes Santo sí molesta. A los niños les dicen judío de Viernes Santo cuando molesta. Y igual pasaba con los árabes, adoptar apellidos, bautizarse, y ya podían de alguna manera salvar la prohibición y venir. Por eso los árabes que lograron venir, no solo a Quito, a otras ciudades, en fin, eran artesanos de la madera, de las maderas finas. Esa es de madera fina, de las que hay de cedro, de caoba, y no se usa clavos, se usan de la misma madera ¿cómo se llama? Tarugos, unas cosas así. Por eso suena cuando hay cambios de clima. Suena, no por fantasmas, como creía Abdalá en el palacio que hay un arzonado, había fantasmas. No, es por el calor y el frío y la madera que se expande y se contrae, ¿cierto? Ese arte la trajeron esos moros o árabes que llegaron disimuladamente a América y por tanto aquí. En Quito hay una enorme cantidad de arte mudéjar. También se permitió en España, pero más acá. En otros lugares de Europa casi no hay eso. Hay unas características del arte español y del arte americano específicamente. ¿Sí? Entonces, crucero, estas que dije, estos artesonados, mudéjares, los arcos torales hechos por un señor Juan de la Puente, la cúpula que ven ahí hecha por un señor Francisco de la Puente, Juan Francisco, y los retablos, ese retablo de San Antonio de Padua, en el cuerpo superior, la Asunción de la Virgen a los cielos, Caspicara. Miren que los apóstoles están mirando que la Virgen sube al cielo y están dando las espaldas al observador. Aquí hay un apóstol arrodillado dando las espaldas.
Y también hay unos ángeles que parece que flotan. Por tanto, esta escultura se puede ver de un lado o de otro lado, no solo de frente, eso que tengan en la mente. En las esculturas de Caspicara, que veremos luego en la catedral, el día que dijo don Francisco, no me acuerdo qué día era, ahí veremos otra obra de Caspicara, pero es una bellísima obra de Caspicara, muy elocuente de su estilo, que se llama rococó. Eso nos adelantamos. Al frente, esta escultura de San Francisco de Asís, con alas de plata, como el serafín alado, así se le llama, serafín alado, y por eso tiene alas por todos lados. Los serafines son unos de los ángeles, de los coros de los ángeles que tienen muchas alas. Ya saben, querubines, serafines, tronos, potestades, son varios coros de los ángeles. La escultura parece española, no hecha en Quito. En todo caso, detrás del retablo hay un muro grueso que parece, y un poco más allá, que parece que era del segundo templo. Y ahí hay unos entierros, que es de la familia de Atahualpa. Era propiedad de Atahualpa, de Francisco Auqui Atahualpa, de su hija Isabel. La familia se extinguió a finales del siglo XVII, pero eso era propiedad de ellos. Y los restos están ahí, se puede entrar por ese lado y pasar para allá. Un pasaje muy estrecho. Porque, aunque no lo crean, ustedes están sobre muertos. Esta es una cripta enorme aquí debajo del templo, ¿no? De cientos de sacerdotes y, en fin, desde que este templo se hizo, están enterrados aquí debajo. La cripta. Esa capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza, la escultura pequeñita, la mandó a hacer una reina de España para obsequiar a su confesor, que era un padre Paz Maldonado, quiteño, que le confesaba a la reina Margarita, no sé qué. La reina, en gratitud, hizo hacer una copia de la Virgen del Pilar que hay en Zaragoza, en España. Un día estaba abierto porque es la capilla del Santísimo y todos entraban a rezar. Unos devotos entraron y dijeron: vamos a limpiarnos, que cogieron la escultura y se llevaron, eran ladrones, delante de la gente. Menos mal que la policía los agarró en Ipiales y se pudo recuperar la pieza. Es una pequeña escultura, pero el valor histórico de eso, ¿no es cierto? En cambio, la de este lado es la capilla de Villasís, un señor muy adinerado del siglo XVII, que contrató para hacer la capilla y para ser enterrado ahí, él y su familia. Claro, el diseño, en fin, todo pagaba él. Y su casa era donde es ahora el Museo de Arte Colonial. Quiere decir que era un señor muy, muy rico, muy potentado. Y él se ha hecho una escultura, mandó a hacer una escultura, está de rodillas, con el rostro hacia el altar, que ustedes pueden ver otro día, en la capilla de Villasís, que se llama. Este púlpito, que no tiene los santos pequeños que están ahí porque deben estarles restaurando. Mire que tiene los personajes en la parte inferior. Según la tradición popular, esos son los protestantes. Uno es Lutero, otro Calvino, otro no sé quién. Estos están cargando la verdadera palabra, que es del sacerdote católico que explicaba a la gente. Bueno, entonces retablo mayor, ¿sabes? El misterio, retablo mayor,
el lado del Evangelio y el lado de la epístola. Igual, ¿cómo se puede leer el retablo? Leer el retablo. Miren, tiene dos partes principales. Los cuerpos, ¿no? Entre columnas, ¿de qué orden? Ya saben ustedes. ¿Qué orden de las columnas? Corintios, sí, perfectamente. Entre las columnas corintias acanaladas están unas esculturas de apóstoles, probablemente de Caspicara. 12 apóstoles que están mirando hacia el centro. ¿Hacia dónde? Hacia donde está la Virgen. Lo mismo el cuerpo alto. Miren, en cambio, los apóstoles que están en el cuerpo alto están señalando hacia abajo. Las esculturas, hasta contar 12, ¿cierto? Ya. En el centro, en la calle principal, está el Padre Eterno, el Espíritu Santo, una escultura de Robles, el autor de la Virgen del Quinche, Robles, y de la Virgen del Cisne, que es del bautizo de Cristo. Y luego en el cuerpo, en el centro, está la Virgen de Quito que llamamos. En la parte del tabernáculo han puesto a Jesús del Gran Poder. Esta es la escultura ahora que tiene muchos devotos, pero hasta 1960, en el 60, esta escultura estaba detrás de todo esto que es la sacristía y nadie se acordaba de la escultura, de autor anónimo. Pero los que hicieron la fiesta de toros necesitaban un patrón. Inauguraron la plaza de toros y buscaron un patrono. Vinieron aquí al templo a buscar. Ahí encontraron Jesús del Gran Poder. Por eso la feria de Quito era Jesús del Gran Poder. Los padres franciscanos, que no me oigan, sacaron mucho provecho de eso, ¿no es cierto? Y eso entonces en todas las partes del Ecuador hay de pronto me están escuchando. Los padres franciscanos hicieron toda la devoción de Jesús de Gran Poder, una escultura bellísima de autor anónimo quiteño. Eso ya se ha estudiado y sale el Viernes Santo. La tenía en otro momento en la capilla de Villasís, cuando todavía no había mucha feligresía. Ahora han puesto en ese lugar que es principal. Ese lugar, cuando no está el Cristo, es para la custodia. Por eso es el tabernáculo, para la exposición del Santísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con la Virgen? Que es el tema que nos ha traído hasta aquí, que es emblema o emblemática del arte quiteño. Primero me parece que se dice mal de la Virgen de Quito en el panecillo. Verán que esa no se parece a esta. Esa escultura ¿qué es? Pues escultura de aluminio, gigantesca con unas alas chiquitas. Fue un capricho de los padres, no capricho, los padres oblatos, que no les dejen ninguna cosa antigua a ellos porque les desaparecen. Son expertos en eso, más que los dominicos y de todos. En todo caso, ellos ganaron el juicio al municipio de Quito. Un gobernante de finales del siglo XIX consagró, un señor Salazar me parece que consagró el Ecuador a la Virgen María. Primero se consagró el Ecuador a Jesús, al corazón de Jesús, y luego se consagró a la Virgen María.
Y el municipio de ese entonces, con la petición de la asamblea, dio la cima del panecillo para hacer una escultura poner una escultura de la Virgen María. Cuando los liberales fracasaron, pues digo, los conservadores perdieron 1895 y los liberales tomaron el poder. Dijeron no, nada que huela a curas y a iglesias, ya nada, es el liberalismo radical que se da. Ahí vamos a poner alguna escultura de Atahualpa o no sé qué, y del juicio, ¿no? Porque cada vez era que la cima, que esto y que el otro. Entonces un gran abogado defendió a la iglesia en su derecho a tener la cima del panecillo. Ya, entonces cuando ya salió la resolución jurídica, los oblatos, que eran los encargados, se esmeraron de apuro y buscaron un escultor que no había venido a Quito, pero pueden entender eso, un escultor catalán que por señas hizo la Virgen, no porque la haya visto. El arquitecto Hernán Crispo Toral se opuso por todos los medios para que se hiciera eso. Había que hacer un proyecto y que los hubo de la Virgen María, pero creativo, de artista contemporáneo. Esto es en el año, qué sé yo, 60 creo que es, 62, una cosa así. Pero ya ven lo que tenemos ahí. Con todo, porque los nietos dicen, llévenos a ver de qué será eso, cómo es eso y todo eso. Ya les llevé. Esto no tiene que ver, la Virgen de Quito de aquí no tiene que ver con eso. Ahora, primero nombres. Virgen de Quito. ¿Por qué será? Porque no hay en otras ciudades del Ecuador, de España y de Italia y de los países católicos una escultura parecida. Es exclusiva de aquí. Entonces, ¿qué más para distinguirla que decir de Quito? La Virgen de Quito. Por su autor, dice la Virgen de Legarda, Bernardo Legarda, la Virgen de Legarda. Por su escultura, sus formas, le dicen bailarina, porque está suspendida en un pie. Y claro, da la idea de que está moviéndose. La Virgen Apocalíptica. ¿Por qué se llama la Virgen Apocalíptica? Ya lo voy a decir luego un poco más largo. Y por último, es la Inmaculada Concepción. Ese es el nombre para todas partes de la iglesia. Sí que estará en la Virgen en Apocalíptica. Alada es porque es apocalíptica. Pues ocurre que en la Biblia, el primer libro, Génesis, los que son agnósticos no han de haber visto la Biblia, no, pero por cultura general, por supuesto que sí. El primer libro es el Génesis. Y allí dice que Adán y Eva fueron tentados por el demonio y cometieron el pecado de la soberbia. Adán cometió el pecado de la soberbia, quería ser igual a Dios. Y entonces se produjo la maldición. ¿Quién tentó a Eva? Una serpiente. El demonio tentó a Eva. Y Eva pues tentó a Adán. Y cuando ya esto había ocurrido, entonces la voz del Creador dijo, ¿dónde están? ¿Por qué te esconden? Y entonces estoy desnudo, estamos desnudos. Pero si ustedes que saben de estar desnudos o vestidos, ya la idea del pecado había entrado a
la mente. En todo caso, la serpiente representa el demonio y está en el libro del Génesis. Y dice también, hasta que una virgen, el talón de una virgen, el talón, el calcañar de una virgen te destruya. Hasta eso se arrastrará. Miren cómo se va luego uniendo los elementos bíblicos. Llega el final, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Ahí dice en alguna parte una virgen, una mujer alada que flota en el aire, una mujer con alas sobre la luna, que está parada sobre la luna. ¿Qué ocurre con la escultura? Entonces, la serpiente del pie, Génesis, las alas, estas alas de plata, ¿y qué más? La luna, Apocalipsis, por eso es la Virgen apocalíptica, une el mensaje bíblico del primer libro y del último libro. Porque además, en torno a la cabeza se ha puesto una aureola con estrellitas y en el manto hay estrellas doradas, ¿no es cierto? En el manto. Las estrellas doradas, estrella de la mañana. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde? ¿En qué? La letanía que se ha tomado ¿de dónde? Estrella de la mañana, fuente de vida, libro de sabiduría. Esto dijeron los profetas. Esto de que la Virgen es estrella de la mañana. Entonces ustedes pueden hacer la historia religiosa, no porque yo la diga, sino que eso es lo que le animó al autor, pues, comunicar la historia religiosa. La Virgen María, interpretada así, desde lo dicho en el Génesis, la Virgen María pisó la cabeza del demonio porque trajo al mundo al Hijo de Dios, que es la destrucción del demonio. ¿Sí? Las estrellas es la predicción de que eso iba a ocurrir, que los profetas, profético, profecía, dice lo que va a venir. Dice, una virgen inmaculada, la Inmaculada Concepción. Entonces, miren, la idea religiosa del autor, la idea religiosa, no la idea que yo pueda tener. El que es católico me está entendiendo. Ahora, el católico del siglo XVIII, porque esta escultura es del siglo XVIII, y les voy a decir ya, a diferencia de la portada, que es del siglo XVII, 100 años después de la portada, el escultor hizo esta imagen. Esta imagen se puede sacar las manos que están metidas en la manga de madera, las manos, como si fuera, ¿cómo se llama eso? Un tarugo. Ahí ha escrito Legarda, dice, hizo Bernardo Legarda. Y en la otra mano, 1734. Por tanto, es la única primera principal firmada por Legarda. Ahora hay muchas, claro, tal vez las hizo él, tal vez en su taller. El taller de Legarda y de la familia Legarda, que ya voy a decir, queda aquí, donde hemos pasado, subido la grada al atrio, al frente.
No esa casa, era otra, pero ahí era la casa de los Legarda. Él ha hecho en ese año la escultura, 1734, siglo XVIII, que es, ¿no es cierto? La historia de la imagen desde el punto de vista religioso, es lo que acabo de decir, de las ideas religiosas del autor, ¿sí? Pero uno puede ver o leer las obras de arte de diversa manera, de acuerdo a diversos elementos que uno aplique en la lectura de una obra de arte. Por ejemplo, estilo. ¿Qué estilo es? Entonces, estilo barroco, un barroco que tiene ya un elemento más añadido en Quito. Ya se ha hecho un barroquismo, no es como el barroco europeo o de España. Este tiene otros elementos. Por ejemplo, en España no se ha ocurrido poner el forro de la Virgen de color rojo. El color rojo era muy importante y es muy importante en la cultura andina, claro. Pero a la Virgen no se le pone, a la Inmaculada, el forro rojo. La capa es azul y la túnica blanca, porque eso dice el Concilio de Trento, que les mencioné afuera. El Concilio de Trento defendió la Inmaculada Concepción de María. Ese fue el punto. Muchos murieron en defensa de este dogma, porque Lutero dijo que la Virgen María no era madre de Dios, que era solo madre de Jesús hombre, y que por tanto no tiene ninguna importancia. Era una mujer común y corriente. Los españoles con sus reyes a la cabeza, en fin, y toda la iglesia y el Concilio de Trento, defender y pedir que se proclame el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por eso está en el puesto principal. Y por eso en otros lados que miremos la Inmaculada, porque eso es en todo lo que fue el Reino de España. Era la política internacional del Reino de España la defensa de la Inmaculada Concepción de María. Así como ahora la política es el dinero, ¿cómo se llama eso? La crisis económica es la política de los estados de todas partes. El Reino de España no. Era defender el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esas ideas corresponden a ese tiempo. En todo caso, el Concilio de Trento decidió que, porque era nacida sin pecado original, era pura, toda pulcra, toda limpia, sin mancha. Y por tanto, ¿qué colores son los que convenían? Blanco y azul. Aquí le echaron, muy interesante, atractivo para la vista, digamos, el color rojo del forro, ¿sí? Otra cosa, el pelo de la Virgen se reparte hacia los lados, hay una línea en la mitad. Esto era de moda en el siglo XVIII en Quito. Las señoras se peinaban así, caían así los churos a los lados, no partido así. Vean que la frente de la Virgen es ovalada con el rostro, es un rostro ovalado, y debajo de la quijada con un poquito de papada. No es un cuello largo como de mujer europea, más bien es la figura, la presencia de mujer andina. Y luego sigan viendo el cuerpo.
La cintura no es delgadita, como de mujer europea, es algo ancha, es un poco gruesita la Virgen, el cuerpo de la Virgen. Lo que quiere decir, o que nos pone en la mente, hubo modelo. ¿Qué modelo hubo para que Legarda hiciera? Entonces debo decirles la historia de Legarda. No hay la partida de nacimiento, no se ha encontrado. La partida de defunción sí. Y el testamento, 1774, me parece que se ha muerto en Quito. Y está el testamento y él dice: quiero que se me entierre delante de la Inmaculada Concepción en la cripta que tengo pagado el nicho. O sea, él está aquí abajo, por preferencia a su escultura, claro. Siendo muy joven se casó con la concuñada, una señora Alejandra Velázquez, para que me acuerde el nombre, porque según el padre Vargas, que vio los archivos, dice, esa señora no fue fiel al matrimonio. ¿Qué habría hecho? Pues en aquellos tiempos el marido podía rechazar a la mujer que fuera infiel. Ella iba a la cárcel. Igual, si el hombre era infiel y era acusado, iba a la cárcel. La infidelidad se pagaba con cárcel. Hoy estaría todo el mundo en la cárcel. Habría espacio. Pero bueno, así pasó. Nunca más en los papeles de él y en la vida de él se menciona este hecho de él, de su vida privada. Pero tuvo 2 hermanas solteras y un hermano que se casó, que tuvo un hijo varón llamado Gregorio, que de allá al frente, vivían al frente, los padres franciscanos le dijeron: venga Gregorito, hágase padre franciscano, y fue padre franciscano. Y tuvo sobrinas, hermanas de Gregorito, que son una que se casó y otras 3 solteras. Todos vivían en esa casa. Entonces, por lo menos, el artista vio a 7 mujeres u 8 en su casa, todo el tiempo de vida. No queda otra idea de no hubo el modelo como tal, como pensamos hoy que los modelos para los artistas se paga a las mujeres para que sean posen, etcétera. No. Tal vez fue por percepción visual de largos años de vida que inspiró ese tipo de estas características de la Virgen María, ¿cierto? No, porque no hay otra explicación, pero ¿por qué no es santuario? Ese es otro asunto. ¿Por qué no es santuario como la Virgen del Quinche o de la Virgen del Cisne o de la Virgen de Guápulo, todas hechas por robles? ¿Qué pasa, no es cierto? La Virgen de Quito es para la vista, es la sensualidad del arte, ya no recurre a la contemplación religiosa, sino artística. Es bellísima desde ese punto de vista. ¿Y cómo se permitió? Porque eso no se permitía en su tiempo. Es porque España ya comenzó a decaer y la iglesia tuvo menos poder. Y entonces los artistas tenían un poco más de libertad en la anchura de sus obras en general. Y eso explicaría que no hay santuario de la Virgen de Quito, así como del Quinche o de la Virgen de Baños, etc.
que son santuarios. Eso por una parte. Los quiteños, o más bien, los quiteños suelen todos tener una Virgen de Quito, pero no es así, ¿no es cierto? Las vírgenes de Quito que más se le atribuyen a él son una en la Concepción, en el altar mayor de la Concepción, de aquí de la iglesia de la Concepción, 2 en Santa Clara, una en un retablo de la catedral, una en el Museo de Arte Colonial, otra en el Museo Nacional de Patrimonio, otra en Pasto, otra en Popayán, otra en Medellín. ¿Dónde más? Otra en el Museo de los Dominicos, que se llama Pedro Bedón, ese museo. Ahí hay otra. Y algunas que ya no están, porque algunos presidentes sabe que regalaban a los presidentes visitantes una auténtica. Menos mal que luego hubo prohibición y ya no hacían esas cosas. Les regalaban cristos y vírgenes, etc. Y arqueología. En fin. Preguntas. Pero no hubo más decían de Nilo, que llegaron los incas y se dieron cuenta que aquí se reunía la población y ordenaron hacer los edificios, edificio cuartel, edificio templo, edificio templo, cuartel y rey, para el rey, no cabildo. De los incas, los incas, claro. Entonces, cuando hablo verticalmente, calles, entonces 1, 2, 3 calles, 2 cuerpos en esta fachada. Entonces, primer cuerpo, elemento del Renacimiento clásico, los capiteles dóricos. Segundo cuerpo, el capitel de las columnas del segundo cuerpo, jónicos. Y en las torres, miren esos pilares, terminan como en hojas, esos son corintios. Miren, en la escultura clásica no se mezclaba eso, no se mezclaba, por tanto esto, la totalidad ya no es de arquitectura clásica, porque aquí ya se han mezclado 3 estilos clásicos. Acabo de mencionar. Tal vez de la arquitectura romana, el arco de medio punto de la puerta. Eso se llama de medio punto. Es decir, la mitad de la circunferencia, ¿sí? Ya. No hay otros elementos clásicos. Hay uno que si vemos ahí que tiene esas letras, ya. Entonces tenemos ahí una cornisa. Y esa cornisa sí es clásica. Pero lo que hay debajo ya no es clásico, porque ahí le falta un elemento para que sea clásico. Le falta el friso. En la escultura, en la arquitectura clásica hay capitel, hay friso y cornisa. Y aquí no hay. Hay unas ménsulas, se llama esos adornos, que están de rojo, pintados de rojo, y que luego vamos a saber por qué. En todo caso, ahí hay un elemento de crisis. Han eliminado un elemento de la arquitectura clásica, lo que quiere decir que el manierismo aumentaba, disminuía y cambiaba. Ahora, sobre el segundo cuerpo,
donde está el Cristo de color rojo, esa zona, el frontispicio, frontón se llama. En el frontón clásico es en forma de triángulo, como son las tiendas de aquí abajo. Y observan, son en forma de triángulo, como es en el Partenón de Grecia. Pero este es un frontón curvo y quebrado. Si se ve que tiene en la parte, la curva no está completa, ¿es cierto? Ya eso, barroco, ya no clásico, renacentista, sino barroco. ¿Qué otros elementos barrocos hay aquí? Miren, hay una máscara, en el segundo cuerpo hay una máscara, y luego viene un adorno que baja circular, un adorno circular. Ese es adorno barroco, a un lado y a otro lado. La máscara y la espiral que ven ahí y que baja a un lado y a otro lado. Si estuviéramos... La Internacional, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. La Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. ¿Quieres conocer el mundo? Empieza ahora. Vive la experiencia a través de su gente, sus costumbres, su cultura, su historia, su gastronomía, sus vivencias. Descúbrelo en nuestro segmento Le Monde d'Aujourd'hui.